Saludos cordiales, profes Rectic Colombia. Bienvenidos a este espacio de formación en donde vamos a trabajar un poco sobre televisión educativa. Hoy nos acompaña desde Bogotá en una entrevista vía Skype el profesor Luis Antonio Torrado Rangel, a quien le agradecemos profundamente el enorme apoyo que nos va a brindar en este proceso de formación docente. Profe Luis Antonio Torrado, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de formación. Es un aporte invaluable para el grupo de investigación y para Rectic Colombia como tal. Pues muchas gracias a ustedes, buenas noches a todos y a todas que estén conectados. No sé cuántos, pero ahí nos iremos dando cuenta cuántos son los que están oyéndonos. Sí, sí, profe. Muchísimas gracias. El profe Luis Antonio Torrado es asesor, ha sido asesor del Ministerio de Comunicaciones, de Educación y Cultura. Profe, ¿nos quieres contar por favor un poco de tu trayectoria académica y el apoyo que has brindado a la televisión educativa en Colombia? Pues bueno, es un poco de historia de patria, digamos. Yo me gradué como comunicador de la Universidad Javeriana de Bogotá. Sí. Estuve trabajando en un proyecto, dirigiendo un proyecto de televisión educativa que en esa época se llamaba Educadores de Hombres Nuevos. Una cosa, digamos, de los primeros programas de televisión que hubo en Colombia, los primeros programas de televisión educativa. Luego estuve como profesor de distintas universidades, la Javeriana, la Universidad Central, otras universidades. Estuve haciendo un posgrado en México en televisión y dirección de televisión educativa precisamente. Trabajé mucho en el modelo de la televisión educativa japonesa, NHK, que es uno de los, digamos, de los modelos interesantes en el mundo, y también con el modelo mexicano, digamos, eso fue hacia el 99. Luego ya recientemente, pues regresé, pues recientemente no, luego de mis estudios regresé al país, me dediqué a trabajar mucho en producción, trabajé mucho tiempo en producción de televisión, de comerciales, de televisión, de documentales, y hace más o menos unos 7 años me dediqué por completo al tema de televisión y educación. Fui asesor del Ministerio de Educación, de la ministra de Educación Cecilia María Vélez desde el 2006 al 2011 casi. Y hasta el 2010, mentiras, y pues nada, tuve a mi cargo el diseño y la implementación del proyecto de uso pedagógico de los medios para el mejoramiento de la calidad educativa en el Ministerio de Educación. Ahora me dedico a trabajar como consultor en distintos temas e investigador en temas de televisión digital, uso de la televisión y de la comunicación para la movilización social y para la educación. Bien. Profe, muchísimas gracias de nuevo. Vamos, esta charla no tiene una estructura rígida, profe, vamos a tener como toda la disposición para que nos cuentes y nos compartas la amplia experiencia que tienes en el campo. Podemos, profe, por favor, iniciar con que nos cuentes sobre la historia de la televisión educativa en Colombia, ese acercamiento que tú has tenido al campo. Pues mira, en Colombia la televisión nació siendo televisión educativa. En el 50 y tantos, cuando Rojas Pinilla, digamos, tuvo la primera señal de televisión, la primera señal de televisión fue televisión educativa. Y tuvo una gran fuerza porque en ese momento el país tenía el empeño de llegar, de meter a mucha gente en la escuela, de meter a mucha gente dentro del sistema escolar, y tuvo mucha fuerza el tema de uso pedagógico de los medios, o de uso de los medios para mejorar la cobertura, en este caso, de todo el sistema escolar. Entonces ahí encontramos experiencias como bachillerato por radio, televisión por radio. Luego eso se reformó y había un proyecto muy interesante que se llama Primero Mi Primaria. Todo esto pensando en que la televisión y los medios en general fueran una extensión de la escuela, que le permitieran a gente que no podía ir a los centros educativos, pues que pudieran tomar y validar y certificar efectivamente su bachillerato. Este fue uno de los modelos más importantes que ha habido en América Latina y en el mundo, digamos, ha sido premiado en muchas partes. Eso funcionaba en un pueblo que se llama Sutatensa, todavía el pueblo existe. Ese pueblo ahora es casi un pueblo fantasma, pero uno va y ve los edificios, digamos, donde la gente iba a hacer sus exámenes y sus cosas, o sea, es casi como una universidad o una escuela a distancia donde la gente llegaba, ese pueblo llegaban y bueno, ahí terminaban su trabajo. Después de ese periodo de tiempo, la televisión educativa entró como en un proceso como de confusión, yo digo, porque digamos que habíamos muchos
quedamos los comunicadores, digamos, yo no soy tan viejito como para poder estar en esa época, pero sí la comunicación en general no sabía qué hacer, digamos, en esa época de Colombia, y porque parecía que el único modelo era que la televisión iba a servir como una extensión del aula. Luego ya retomando hacia el 2000, hubo un proyecto muy importante que se llamó el Proyecto de Comunicación y educación a través de los medios, que se llamó el PROCEM, Comunicación y Educación a través de los medios, que juntó, digamos, a todos los grandes expertos, investigadores, estudiantes, en una discusión abierta sobre el tema de para qué podía servir la televisión, y de ese PROCEM, digamos, salieron unos derroteros que son muy importantes y que han marcado, digamos, línea en el tema de la televisión educativa en Colombia. Tal vez luego se los voy a decir con más detalle, pero desde allí, digamos, se empieza a generar como un gran movimiento en el que se le abren las pantallas de la televisión a la educación con una nueva, digamos, una nueva perspectiva, una nueva lógica. ¿Cuál es el tema de todas maneras que en ese momento pasa? Y es que en ese momento, que es más o menos hacia los 90, primera mitad de los 90, de los años 90, también aparece y rompen los canales privados, todo el modelo nuevo de televisión que conocemos, que es donde había unos concesionarios privados que tenían que tienen, digamos, el uso del espectro para transmitir. En este caso tenemos dos, que son RCN y Caracol, y unos concesionarios públicos que son aproximadamente 760 concesionarios públicos, que van desde televisiones comunitarias, televisiones regionales, televisiones locales y televisión nacional de interés público. Toda esa televisión era lo que llamamos la televisión estatal, y la otra es la televisión privada. La televisión estatal, desde el proceso se decía, se diferenció de entrada con el tema de televisión gubernamental, y entonces dijeron, no, inventémonos una cosa que se llama Señal Colombia, que es educativo y cultural, y hay otro tema que se llama Señal Institucional, donde las instituciones del Estado iban a poner ponen todos sus contenidos y promociones y tal. Pero lo importante fue que se preservó un escenario que se llamaba Señal Colombia, se respetó, digamos, se blindó un escenario que se llamaba Señal Colombia desde ese momento, para que ese fuera, digamos, el escenario para trabajar todo el tema de televisión educativa a nivel nacional. En los canales en las regiones pasó una cosa, digamos, un poquito distinta. Las regiones entraron en unos modelos en el que la televisión educativa, que el modelo tenía que ser rentable en sí mismo, y no encontraron en ese primer momento unas fórmulas creativas suficientemente atractivas para sus públicos, que fueran también, digamos, eficientes en términos de costos, de recoger costos. No eran un buen negocio. Entonces se fueron como abandonando los proyectos de televisión educativa en las regiones, pero digamos que los mismos canales regionales, haciendo su evaluación, empiezan a retomarse como líderes del proceso educativo y empiezan a generar espacios propios nuevos para esa nueva televisión. Digamos que esa es como una brevísima historia de la televisión educativa en Colombia. Es un concepto que ha cambiado y que pues seguramente ahorita vamos a tratar de definirlo, pero en este escenario tenemos en Colombia un escenario complejo de comunicación. Miren, tenemos un canal nacional que es Señal Colombia, 8 canales regionales que están está Teleantioquia, Telecaribe, bueno, hay 8 canales, hay 720 operadores de televisión comunitaria que tienen compromisos con televisión educativa, y hay 42 canales locales. Este es uno de los escenarios más complejos del mundo. Tal vez en ninguna parte de América Latina, y creo que en ninguna parte del mundo hay un escenario tan complejo, digamos, en términos de infraestructura para trabajar el tema de televisión. Digamos, ahí me detengo porque esto podría demorarse mucho tiempo, pero creo que con ese dibujo podríamos tener una idea de por qué estamos en el momento que estamos. Muchas gracias. Damos como un panorama de lo que usted acaba de explicar, profesor Torrado. Para los docentes que apenas están entrando, el profesor Torrado hizo un recuento histórico, una reseña histórica de cómo se ha dado el proceso de TV educativa en Colombia. Usted ahorita nos decía que acá se están dando procesos impresionantes con canales regionales, canales comunitarios, en todo el espacio. Nos dice 720 canales comunales frente a lo que es televisión educativa, pero sería muy bueno explicarle a los docentes qué es la televisión educativa, o sea, qué características tiene esta, qué se debe desarrollar para que realmente sea
televisión educativa. Entonces nos gustaría que usted profundizara en el concepto como tal, que es televisión educativa. A ver, miren, ese es un concepto muy vasto porque depende, digamos que el concepto básico que uno encontraría ahí es cómo usar educativamente o cómo usar con una intención o para una necesidad educativa un medio de comunicación, en este caso la televisión. ¿Sí? Esos usos son diversos y por tanto entonces hay diversidad de definiciones sobre lo que debería ser televisión o lo que es televisión educativa en la práctica. Pero digamos que voy a tratar de apostarle como a 3 definiciones básicamente. Una primera definición asociada al tema de la televisión como un aula, como una extensión de un aula, ¿sí? Es decir, la televisión va a servirnos para que gente que no está en el aula, como en este caso, que no estamos físicamente conectados, podamos a través de la televisión recibir una clase, como educación a distancia, un poco de educación a distancia. Y eso, digamos, es un modelo muy desarrollado y muy poderoso, digamos, que está funcionando la televisión que está haciendo el SENA en este momento, por ejemplo. Es un modelo muy poderoso, entonces usted prende la televisión y encuentra contenidos para aprender a cambiar un motor o hacer cierto tipo de, digamos, de trabajos. En Colombia se abandonó el tema de hacer y certificar primaria y bachillerato por televisión, básicamente porque, como les decía, el país sintió en algún momento que había superado, digamos, ese momento televisivo. Esa es una primera definición. La televisión sirve como un aula de clases donde yo puedo transmitir cosas. Eso en términos de televisión abierta. Hay otros modelos que usan también la televisión como aula, el modelo de UPOL, por ejemplo, que es un modelo brasilero en el que se trabaja a través de la televisión, pero de circuitos de televisión cerrada, es decir, circuitos de televisión que no son emitidos para que cualquier persona lo reciba, sino que son circuitos dirigidos específicamente en algunas horas y en algunos espacios concretos donde usted puede ir y tomar su clase a través de ese trabajo. En Colombia se ha implementado ese modelo con madres comunitarias, por ejemplo, de una manera muy fuerte que yo conozca. Se hizo con 350.000 madres comunitarias que se capacitaron con ese modelo y digamos que ese modelo tiene como característica que además tiene infraestructura propia, es decir, ellos tienen sus antenas, sus canales, sus estudios, sus cosas particulares y son cerradas, es decir, uno tendrá que estar inscrito ahí. El otro modelo de televisión educativa es cómo usar la televisión para ser capaz de acompañar procesos educativos, ya no procesos de cobertura, sino procesos educativos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para enseñar inglés por televisión? O para fortalecer el inglés por televisión. ¿Cómo hago yo para fortalecer el manejo de ciertas situaciones de conflicto a través de televisión? Y ahí empiezan a aparecer distintos tipos de televisión. Una televisión que la gente ha llamado escolar, que es la televisión, digamos, pegada a una planeación de clase, ¿sí? Ya no para dictar clases a través de televisión, sino televisión que se diseña, un contenido de televisión que se diseña para que ayuden en una clase. Este modelo, por ejemplo, está muy extendido con un modelo que se llama telesecundaria, un modelo mexicano, digamos, muy exitoso en el mundo y que en Colombia se implementa todavía. Ya se está implementando, se implementa más que todo como en los contextos rurales. Sí, se está implementando. Sí, en Colombia se ha implementado, sí, pero en México ha sido una cuestión masiva, digamos, de telesecundaria muy fuerte, donde se diseñan los contenidos, el programa para, es el momento que el profesor dice algunas cosas, en ese momento entonces se lanza desde un programa de televisión una pregunta, es decir, son contenidos diseñados como una clase que tiene intervención en el momento de preguntas, qué sé yo. Ese es otro concepto de televisión educativa que también es importante. Y ahí tal vez el otro concepto que yo llamaría es cómo usar educativamente los contenidos de la televisión y cómo diseñar televisión que sea útil para lo educativo, que es el modelo en que se mueve en este momento Señal Colombia y muchos de los canales regionales en la televisión que vemos. Y es que empezamos a descubrir, digamos, a partir de toda esta discusión del procedimiento, no sé qué, se empieza a descubrir que la televisión es efectivamente socializadora y efectivamente puede ser capaz de poner en conversación cotidiana ciertos temas. Entonces empezamos a pensar desde una necesidad educativa, dígame usted, la necesidad de reconocer las variables de un problema, por ejemplo, que es un referente de competencia, ¿no es cierto? Y a partir de eso decimos, bueno, para reconocer las variables de un problema yo invento una telenovela.
o un seriado de televisión en que un pelado se va de viaje y va reconociendo, en sus aventuras va reconociendo los problemas y se va encontrando con distintas situaciones. Y entonces el programa en sí mismo solo es un programa divertido, de buena calidad, de buena factura, que lo ve cualquier muchacho, pero que cuando un maestro llega y lo usa pedagógicamente, empieza, digamos, a darle ese link con el aula de clase. Sin embargo, el contenido en sí mismo ya empieza a generar reflexiones importantes, o sea, debería empezar a generar reflexiones importantes. ¿Qué casos vemos en el mundo? Vemos, ese modelo lo implementa en el mundo de las grandes televisiones infantiles, por ejemplo Discovery Kids, Playhouse Disney, bueno, todos esos modelos son montados sobre esa estructura. Uno ve proyectos completos que están trabajando alrededor, por ejemplo, del tema de la convivencia entre los niños, o trabajando el tema del inglés, ¿no es cierto? Pero todo esto lo ven nuestros hijos, lo ve mi hijo, por ejemplo, y lo ve como un programa de diversión, lo ve como consumir otro programa de televisión. Y un maestro, o un padre en este caso, como un agente educativo, digamos, puede usar, extraer y complementar ese proceso. Entonces hay por lo menos esas tres definiciones: la televisión para expandir el aula, la televisión para que muchos lleguen al aula, la televisión que hace, que en sí misma es un contenido, digamos, regulado como una clase, o diseñado como una clase, y este tipo de televisión que es más abierta, digamos, televisión más generalista, pero que los contenidos en sí mismos son educativos porque obedecen a necesidades educativas y se diseñan para eso. Ah, bueno. Entonces, teniéndolo así, se puede ver que la televisión educativa, tomada desde las perspectivas que se tomen, ya es el uso y las características que toman. Si la tomamos, por ejemplo, como una extensión del aula, tomaría unas características, si es acompañamiento escolar, otras, y si ya es un apoyo didáctico, o sea, se crea el programa, pero ya es el docente que le da la perspectiva pedagógica. Sería algo como para sintetizar esto. Sí, está bastante exacto. Lo único que hay que decir es que de todas formas, en la tercera línea que tú dices que es como apoyo pedagógico, el docente lo lleva al aula efectivamente, pero el programa solo, sin aula y sin maestro, en sí mismo ya es educativo. Ya es educativo. Sí, ya está dejando, digamos, un proceso iniciado de desarrollo de competencias. Ahora, o sea, está pensado para ello. Claro, pero no está pensado para reemplazar el aula. Ah, sí. Está pensado para que la gente vea televisión y disfrute la televisión. Pero trae un contenido educativo y desarrolla unas competencias, ya el docente es el que las puede tomar si lo desea. Exactamente, ahí es donde empieza lo siguiente que vemos, y es cómo es el tema de la creatividad, de los formatos, del cambio en los sistemas de producción para que ese contenido no se vuelva predecible. Digamos que yo digo una cosa y me perdonan todos los profes que me están escuchando y nuestras compañeras. En algunas medidas, si el muchacho que está viendo un programa de televisión le sale por ahí y entiende que tiene una trampita de clase, lo apaga, generalmente lo quita, porque la relación con la televisión en general de nuestros jóvenes, de nuestros niños, es emotiva, no es una relación racional. Ellos no se ponen con un cuadernito a tomar apuntes, no, es una relación de disfrute. Y entonces ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de tener nuevos formatos, nuevas maneras de acercarse, y bueno, hay otro concepto que es distinto al de televisión educativa, que es usar pedagógicamente los medios. Eso es distinto, porque con eso yo los puedo apoyos audiovisuales y todo eso. Exacto, usar un comercial o usar una telenovela o usar no sé qué sé yo, y así sea muy mala, o sea, el contenido sea muy malo, y hacer de eso un objetivo de clase. Eso es otro tipo de cosas. Eso no lo llamamos televisión educativa, eso lo llamamos uso pedagógico de los medios. Del medio, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces ya continuando y cerrando. Entonces hay una diferencia grande entre lo de tomar ya estos programas que son como un apoyo pedagógico y los que puede ser cualquier otro programa, por ejemplo de ficción, y que el docente ya sea el que le ponga el uso a este tipo de programas. Sí, así es.
Profesor Torrado, ¿nos puede compartir un poco sobre cómo se hace la televisión educativa? Mira, uno de los grandes problemas que teníamos en televisión educativa era que no había una manera de hacerla, digamos. Nosotros decíamos, no había un proceso. La televisión tiene un componente de producción muy grande, es decir, es como hacer una empanada. Tiene un principio, un final, no sé qué, y hay unos procesos y unos roles aquí implicados. Sí. Esos roles tradicionalmente no reconocían ese problemita de reconocer, o más bien de diseñar pedagógicamente un contenido, o de poner un contenido pedagógico dentro de una estructura de producción. Entonces, lo que logramos, digamos, o lo que estamos promoviendo y lo que se hace en Colombia, y generalmente es trabajar, tener un trabajo, digamos, garantizar que exista una lógica de producción de televisión, porque la televisión en general es muy costosa, entonces digamos que si uno demora mucho un proceso, pues eso genera unos costos y es insostenible, sino que respetando los tiempos, respetando los procesos creativos, respetando unos roles, ¿sí? Empezamos a generar un equipo mixto entre pedagogos y comunicadores y creativos, en este caso, para que empezáramos entre los dos a pensar en qué solución comunicativa de televisión interesante, agradable para mi audiencia, pensada en ese niño, pensada en ese joven, ¿sí? Puede haber para tal problema. Vamos a usar, para eso puedo contar, por ejemplo, un ejemplo, puedo hacer un ejemplo. Sí. Para trabajar todo el tema de tolerancia, por ejemplo, de competencias ciudadanas, en el área de competencias ciudadanas, o el tema de sexualidad, por ejemplo, que es a veces tan difícil de trabajar, con los creativos empezamos a trabajar en cómo identificar cuáles eran algunos de los posibles escenarios en el que uno podría decir de manera desfachatada el tema de qué está bien y qué está mal frente a un comportamiento. Entonces inventaron una especie de talk show con animales, se llama Show de Perico. Sí. Se ha ganado muchos premios internacionales, es muy divertido, con muy buen humor, pero todo el tiempo está alrededor del tema de la diferencia entre perico, que es un huevo que no sabe qué es. Perico es un porque huevito no ha que salido del cascarón. Que no ha salido del cascarón. Y esto va enfrentando problemas. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas, y todos se nos sacaba de los cuentos infantiles. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, eran los 3 cerditos del cuento. Los 3 cerditos del cuento iban a trabajar todo el tema de la pereza, todo el tema de si el trabajador es el que vale la pena, no sé qué, pero de una manera muy, digamos, relativizada, no como está en el cuento. Entonces, el cerdito perezoso en alguna medida también tenía derecho a hacer pereza. El cerdito que era menos perezoso, tal cosa, y el cerdito muy trabajador también a veces era muy intolerante con el otro cerdito, y toda la discusión alrededor de esa historia que era conocida por los niños, nos servía para generar reflexión y generar trabajo alrededor del tema. Para fortalecer a los maestros, desarrollamos ya unos contenidos distintos para que se usaran las preguntas, una planeación, se sugerían las planeaciones de clase y unas actividades de clase que les permitieran a los maestros usar, en este caso, un show, que era un show de perico, que son con muñecos y divertidos. Sí. Ese es el tipo de televisión que se estaba trabajando, y el modelo básicamente decía, sobre un modelo de producción de televisión eficiente, arreglado a los recursos que hay disponibles, cómo se articulaba desde el mismo diseño, no al final, desde el mismo diseño y durante todo el proceso una línea de trabajo pedagógica. Una línea pedagógica, y para eso entonces tocó con pedagogos, y como a veces los pedagogos somos tan habladores y tan pesados y tan aburridos y todo eso. Entonces esos pedagogos tuvieron que trabajar mucho para entender que, por ejemplo, el contenido tenía que usar del joven, y a lo mejor no iba a quedar tan completo, tan profundo como inicialmente uno lo puede trabajar en clase. Eso fue, digamos, uno de los modelos. Hay otros modelos que obedecen también a otras necesidades. Por ejemplo, el modelo del SENA es un modelo básicamente instrumental, es decir, ¿cómo enseño yo a hacer la receta? Y en eso, digamos, no hay mucho que inventar, pero sí quiero decir que ese tipo de televisión es muy difícil de hacer, porque es muy difícil de entender un proceso, por ejemplo, que si yo le pongo primero el polvo royal al ponqué, ¿va a crecer o no va a crecer? Ese tipo de cosas son muy difíciles de mostrar en televisión y requieren también una metodología de trabajo apoyada por pedagogos. Eso tiene un trabajo muy fuerte, digamos, pedagógico detrás, pero claramente la intención es instrumental, entonces, digamos, ahí no hay tanto espacio como para
hagamos mucha creatividad, sino más bien para que las imágenes sean como muy directas a lo que se necesita hacer. Bien, profe, continuando con lo que nos estabas entonces compartiendo, ¿nos puedes contar un poco acerca de esos tips que se deben tener en cuenta para desarrollar material audiovisual? ¿Sí? Y para apoyarse en él, o sea, ¿qué características debe tener o qué debe pensar un docente para tomar un material audiovisual y llevarlo al aula? Ok. Para esto me voy a copiar un poco de las recomendaciones que hizo el proyecto de comunicación y educación a través de los medios. La primera recomendación, que parece boba, pero que es muy importante, es que el material que se escoja o el material que se diseñe debe pensar en su audiencia antes que en el que lo produce. Sí, bien. ¿Eso qué significa? Que a mí puede parecer malísimo, aburridísimo, hartísimo, pero tengo que pensar en el gusto del que va a ver el programa. Primero, edad. Antes que en el gusto mío. Sí. Es muy posible que lo que me guste a mí, teniendo 40, 50, 60 años, sea muy distinto a lo que le gustan a los 13, 12, 10, 9, 8. Y que en esa medida entonces es muy importante estar alerta y entender cuáles son las dinámicas y los gustos de los muchachos sin asustarse con eso. Y encontrar oportunidades desde ahí para empezar a desarrollar trabajo. Que, digamos, si a los muchachos les gustan los videoclips, videos alrededor de la música, yo puedo trabajar en un componente grande de videoclips, por ejemplo, pensados para generar varios tipos de reflexiones. Entonces yo cojo el reggaetón que está tan criticado y cojo esos reggaetones con esas letras tan complejas y empiezo a desarrollar todo un trabajo de análisis de las letras y lo cruzo con ciudadanas y lo cruzo con lenguaje y lo empiezo a cruzar con ciencias y hago todo un proceso, pero siempre pensando en que para poder arrancar el proceso tuve que haber seducido con ese video, tuve que haber logrado el vínculo con ese video. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que no se hagan videos por no dictar clases. O sea, eso sí. Usarlos siempre con sentido pedagógico. Exacto. El maestro siempre es el facilitador pedagógico del proceso. El maestro siempre es quien tiene el liderazgo, digamos, del proceso pedagógico en el aula, ¿sí? Por supuesto con sus estudiantes. El material audiovisual, la televisión educativa, no tiene que reemplazarlo, es decir, no es que los muchachos viendo el documental ya aprendieron, así sea maravilloso el documental, sino que todo el trabajo de reflexión, todo el trabajo de refuerzo y todo el trabajo de conversación y de mil estrategias que uno se puede inventar con ese audiovisual o con ese video es muy importante, y es muy importante tenerlo diseñado antes. Y ahí va mi tercera recomendación, que también es una bobada, pero que a veces no hacemos. Sí. Por favor, los maestros primero vean el material completico y analicen. Y a partir de ahí hagan un desarrollo pedagógico, es decir, hagan un plan planeación pedagógica. Una planeación pedagógica como se planea cualquier otra cosa. Es decir, si llevan un perrito a un jardín infantil para trabajar con los niños, un perrito vivo, una mascota al jardín infantil de mi hijo, que la llevaron hace unos días, detrás de eso hay toda una planeación pedagógica de lo que eso va a suceder. Lo mismo tiene que suceder con un audiovisual. El audiovisual en sí mismo no funciona necesariamente. La siguiente recomendación, no sé cuál es, voy como en la cuarta o quinta, es que aprovechen lo que los muchachos ven. Muy bien, la motivación desde lo que a ellos les gusta. Claro. Siempre pensando en eso. Exactamente, digamos, sí. Aprovechar eso. Claro, he conocido maestros que se han sentado a ver telenovelas con sus muchachos y que la tarea es ver la telenovela de la noche y al otro día han hecho todo un trabajo maravilloso con eso. ¿Qué es lo que ha hecho la televisión? Ha facilitado, en medio digamos, ablandado esa distancia entre lo pedagógico o entre el discurso pedagógico y la sensibilidad de esos jóvenes. Entonces, ahí eso es importante. Y por último, ya con el tema de recomendaciones, es el tema de que regularmente los audiovisuales son, digamos que tenemos que ser muy creativos, porque producir un audiovisual es muy costoso, es muy caro, es muy difícil a veces, porque no tenemos
o no La teníamos, sobre todo hace un infraestructura. tiempo, las posibilidades de producción. Tener una cámara era costosísimo, pero ahora que tenemos celulares, que tenemos computadores, que hay, según las cifras del Ministerio de Comunicaciones, hay 38 millones de celulares en Colombia, por ejemplo. Eso significa más de un celular por persona casi. Eh, que aprovechemos esos recursos, la fotografía que puedo hacer con el celular, La cámara las digital. fotografías que puedo bajar, los videos de YouTube, es decir, todos los recursos incorporemos, no esperemos a tener la gran plata de Discovery y que solo Discovery sirve para hacer esos grandes documentales, sino que a lo mejor usando mi celular puedo salir y en la esquina de mi casa hacer un trabajo sobre las hormigas que se suben al palo de mango de la esquina de mi casa. Y con ese trabajo puedo hacer todo un proceso pedagógico, todo un proceso audiovisual que suena muy interesante para los muchachos además. Recientemente, hace un par de años, el Ministerio hizo un trabajo de recuperación de la nueva expedición botánica, celebrando los 200 años de la expedición botánica, y muchos de los trabajos fueron hechos así, con celulares, ir a hacer un censo de los árboles o de las hojas, o de los animalitos, o de los bichitos, ese tipo de cosas. Tenemos que rompernos la cabeza de pensar que no se trata de tener grandes producciones, sino producciones pensadas para lo que necesitamos. Muy Bueno, bien. muchas Perfecto. gracias. Entonces, retomando, nosotros venimos trabajando demasiado en RECTIC, que no solo es lo instrumental, sino también esa reflexión que debe elaborar el docente antes de llevar absolutamente, o sea, todo lo que se lleve al aula y todo lo que se desarrolle para llevar al aula apoyado en las TIC debe ser una reflexión. Usted también nos habla del transversalizar, que ese material nos sirva para una área o para varias áreas, también el tomar los gustos de los muchachos. Esas son reflexiones que hemos venido trabajando demasiado, porque en ocasiones el docente se esfuerza mucho por aprender lo instrumental, pero no por lo pedagógico. Y esto de la televisión educativa, retomarlo siempre desde lo pedagógico, siempre desde lo que realmente va a desarrollar y las competencias que va a apoyar. Okay. Dentro de todo esto, usted también nos ha hablado de unos canales o de unos espacios que se están generando a nivel de Colombia, y de los cuales, por ejemplo, hay programas infantiles o programas que generan contenido pedagógico, didáctico, desde, no sé, ciencias naturales o dentro de ética y valores, competencias ciudadanas. ¿Quiénes están produciendo este tipo de televisión educativa en Colombia? ¿Qué otros espacios? Usted nos dice Señal Colombia. ¿Qué otros espacios, que usted ahorita nos hablaba de canales regionales, de pronto qué otros espacios se están generando en Colombia y los docentes pueden empezar a explorar? Ok. Pues mira, es importante hablar de Señal Colombia inicialmente porque, digamos, es el canal nacional y en el que, digamos, están invirtiendo la mayor cantidad de recursos en este momento. Es muy interesante que Señal Colombia cada vez más está desarrollando modelos de trabajo alrededor de generar nuevos contenidos interesantes para los jóvenes. Digamos que si uno entra a la página de Señal Colombia, ya incluso empiezan a trabajar de contenidos que son de talla internacional en términos de la producción, pero que siguen siendo, digamos, contextualizados en nuestras realidades. Cada uno de los canales regionales ha desarrollado además franjas, y en Colombia hemos desarrollado un trabajo muy importante alrededor de televisión infantil. En general, las franjas de televisión infantil en Colombia son franjas muy bien producidas. Digamos, somos líderes en América Latina en este tema. Hay programas muy interesantes, digamos, de distintos tipos, de distintas maneras, que también tienen, digamos, distintos tipos de trabajos. Específicamente, por ejemplo, para toda la gente que tiene cobertura con Teleantioquia, por ejemplo. Teleantioquia tiene espacios dirigidos a maestros, de acompañamiento a los maestros, liderados y pagados por la Secretaría de Educación, y que hacen además todo un trabajo, digamos, de reflexión alrededor de la imagen del maestro y un montón de cosas allí interesantes que son muy importantes y son pioneros en Colombia. Producciones como La Lleva, que han hecho entre todos los canales regionales
Telepacífico, bueno, todos los canales regionales lo hicieron en coproducción, entre todos se juntaron para hacer eso. Son producciones, digamos, de altísima calidad que han sido capaces también de llegar, digamos, a esos grandes públicos. Telecaribe hace mucho rato viene produciendo una serie que trabaja todo el tema de matemáticas y el tema de ciencias, que se llamaba, ya les digo el nombre, que me olvidé en ese momento, pero es una serie animada, se llama El Libro de Sofía, digamos copiando un poco el nombre del libro que existe, pues. Y trabajaban fuertemente en el tema de cómo hacer todo un trabajo para niños de acercamiento a la investigación y a todo ese tipo de cosas. Bueno, hay mil posibilidades y mil experiencias. Yo lo que los invitaría es a escudriñar en esas televisiones regionales, a escudriñar en las parrillas de televisión que están publicadas en las páginas web de los canales, para que empiecen a trabajarlas dentro de sus aulas. O sea, esa es televisión que está siendo producida por las regiones para allá trabajar. Hay experiencias muy importantes ya en lo local, específicamente con esas 720 estaciones de televisión comunitaria, en donde uno empieza a encontrar casi en todos los casos trabajos articulados con las instituciones educativas. Digamos que parte del problema que tienen estos canales locales es el tema de programación. Y casi siempre encuentra uno que hay una relación con la escuela normal o con la institución educativa más importante del pueblo, en este caso, de la localidad. Allí vale la pena mencionar experiencias como la de Belén de los Andaquíes, por ejemplo, en Caquetá, donde hay todo un trabajo alrededor del audiovisual articulado entre educación y, digamos, organizaciones juveniles de la región, en el que todo el tema de construir contenidos audiovisuales, de construir televisión, se vuelve una disculpa para desarrollar competencias de lenguaje, para trabajar el tema de investigación, incluso para resolver conflictos entre los mismos muchachos. Y eso empieza a generar otro trabajo. En el sur de Bolívar, en el Carmen de Bolívar, está funcionando un colectivo también muy interesante, se llama Línea 21, en Montes de María, y ese colectivo de comunicación también viene desarrollando, por ejemplo, un contenido muy interesante con la normal de María la Baja, en el tema de educación para la sexualidad. Se empezaron a desarrollar todos los trabajos con los muchachos, entonces ahí también hay un trabajo interesante. Yo los invitaría, para que encontraran muchas de esas experiencias, a que miraran dentro de la misma inventario de experiencias y de modelos que viene trabajando el mismo grupo de modelos didácticos, que tiene un grupo, digamos, inventariado muchas de esas experiencias y mucho de ese trabajo que han hecho los mismos maestros con el tema de televisión ya en el aula. Allí hay, no sé, 600 o algo más experiencias y de modelos en el aula virtual, digamos, de Colombia, que viene manejando el mismo grupo de modelos, porque allí encuentra uno ya, digamos, aplicaciones mucho más concretas de cualquier cosa que yo les pueda hablar aquí, digamos, característicamente, ¿sí? Y a escudriñar, por favor, maestros, en las televisiones regionales, pero hay otra cosa importante, y es que la mayoría de los maestros, la mayoría de los colombianos, dice la Comisión de Televisión, las estadísticas, tenemos algún tipo de televisión por cable. Esto es, ellos dicen el 70%, el 72%. Yo creo que en ese 72% están muchos maestros. Creo que la mayoría de los maestros tienen algún tipo de televisión por cable con 10, 50 o 90 canales. No sé, dependiendo del sitio donde estén, pero también del servicio que pueda uno también conseguir. Es importante mirar la televisión que ven los jóvenes. Muchos jóvenes están viendo televisión y nosotros solo vamos a clase a criticarla. Hay que verla, hay que entenderla. Y en vez de asustarnos porque estén viendo Los Simpsons, pues sentémonos a reflexionar, o sentemos a trabajar algo alrededor de Los Simpsons, o inventémonos una manera de generar un proceso educativo desde allí. Bien, profe Torrado, muchísimas gracias. Para los docentes que están participando a través del chat con algunas preguntas, estas preguntas las estamos tomando nota de ellas y las vamos a resolver al final de la charla, para que lo tengan en cuenta los profes. Va a haber una sección que se llama Los profes preguntan y allí van a tener ese espacio para que el profesor Torrado nos apoye en eso. Profe, continuando con la idea que estábamos desarrollando, podríamos hablar de que los mismos profes pueden producir televisión educativa o televisión escolar. Yo creo que sí, pero sin la aspiración de volverse productores. Digamos que lo que no son mejores maestros, sino muchos productores regulares.
Siendo muy buenos maestros, hay varias vías. Una vía es producir sus propios materiales. Producir sus propios materiales, insisto, usando todo lo que tengan por ahí, pero sobre todo usando su capacidad de creatividad pedagógica, si quieren. A partir de la necesidad pedagógica, desarrollar pequeños contenidos, pero también su creatividad pedagógica que los lleve en la segunda vía a usar cosas que ya están hechas y que son de muy buena calidad. Usen Señal Colombia, usen los canales regionales, usen los canales que están por allí, Disney Channel, todos los canales que ven los muchachos y los niños, y empiecen a identificar por ahí oportunidades de trabajo. Que eso no nos cuesta mucho, porque ya está desarrollado y son muy bien producidos. Entonces no nos va a costar mucho trabajo. Y la tercera línea es, pensemos cómo usamos cómo usamos la televisión, o el hecho de construir televisión, y para eso los invito a que se acerquen a sus televisiones locales, a que se acerquen a sus televisiones comunitarias, por ejemplo, y empiecen a inventarse proyectos en los que más importante que el programa final de televisión que diga cosas muy importantes, muy educativas, que el proceso, ¿sí? El proceso que llevas allá de investigar, de escribir, de confrontar, de leer en imágenes, qué sé yo, les sirva como una disculpa para desarrollar muchas cosas que, como ustedes bien decían, pueden servir transversalmente a muchos temas o a muchas áreas de conocimiento. Pueden trabajar todo el tema de investigación, todo el tema que nos pegaría con el tema de competencias científicas, pueden trabajar todo el tema de lenguaje, todo el tema de matemáticas, todo el tema de competencias ciudadanas. Es decir, uno empieza a desarrollar en el proceso, un proceso que va dejando en paralelo un proceso pedagógico. Y sobre hacer un programa que es tan divertido, hay unos procesos pedagógicos que van anclando con los muchachos. Es como una tercera línea de trabajo que hay ahí. Bien, profe, dentro de esas líneas de trabajo, sobre todo para el asunto de la producción, de las pequeñas producciones que pueden tener a la mano los docentes del país, ¿qué perfiles o roles hay que tener en cuenta para involucrar, por ejemplo, a los estudiantes en ese proceso de producción? Pues bueno, hay un primer momento, digamos, hablemos de tres grandes momentos de la producción, y ahí miramos los roles. Bien. Hay un primer momento que es el momento más importante, que es el momento de diseño, que tendrá un diseño creativo, un diseño pedagógico y un diseño, si tú quieres, de producción, es decir, de conseguir las cosas, los recursos que se necesitan. No estoy hablando de dinero solamente, sino hablando de otras cosas. Conseguir quién me presta la cámara, quién hace esto, cuándo lo vamos a hacer, de tener un plan de trabajo. Esos tres grandes temas son los que se trabajan en todo el tema de diseño. Luego viene el momento de la producción, es decir, el momento en que vamos a salir con la cámara. En el modelo japonés de la NHK, por ejemplo, dicen que en ese momento ya no hay demasiada reflexión, sino que está más uno concentrado en hacer lo que acordó en el momento de diseño. Eso para la cultura japonesa funciona muy bien, para nosotros no ha funcionado tan bien, porque no tenemos la misma manera de planear. Entonces, lo que se plantea en la línea de producción es que en la línea de producción siempre vaya acompañada por una línea de trabajo pedagógico permanente, teniendo en cuenta que ya en ese momento ya no es un proceso de diseño de una clase, sino que es un programa de televisión para el gusto de quien lo va a ver. Un programa de televisión que tiene que ser divertido, todas esas cosas. Y el tercer momento es el momento de la postproducción, es decir, el momento en que yo cojo de mis imágenes y cojo las mejores, y las junto, y las edito, y las pongo bonitas y termino el programa. En ese momento también hay decisiones importantes que tomar, y hay que seguir con el acompañamiento pedagógico que se hace allí. ¿Sí? Son tres grandes momentos. ¿Cuáles entonces son los roles? Para organizar, digamos, un proyecto con muchachos o con las personas dentro de una clase. Hay un grupo que se tiene que encargar de todo el tema de inventar una manera en que la imagen o las imágenes sean capaces de expresar lo que se necesita decir. Es decir, encontrar las disculpas pedagógicas, las disculpas creativas, es decir, las situaciones creativas, el formato televisivo, las imágenes, los sonidos, todas esas cosas que se van a encargar de contar o de dar sustento al sustrato, en ese caso, sustrato al sustento pedagógico. ¿Ok?
de volver realidad ese sustento pedagógico. Entonces allá hay un trabajo que yo diría es un trabajo para un grupo de pelados que deben estar pensando como productores de televisión, que deben traer ideas de televisión, lo que yo vi no sé dónde, lo que le gusta no sé quién, el formato de tal cosa, o sea, traer muchas ideas, son como un grupo de creativos, ¿sí? Hay otro grupo que es muy importante, que es el grupo de investigadores. Ese es el grupo en el que ellos van a tener que encargarse de encontrar en la realidad qué es lo que van a grabar, cómo lo van a grabar, y realmente identificar cuáles son los gustos de la gente a la que va a estar dirigida el programa. Es decir, los creativos se pueden imaginar que hacer un programa de deportes extremos en Barichara, no sé qué sé yo, en tal pueblo, y es que eso sea un magazine, es buenísimo. Esa gente de investigación va a decir, mire, no, en Barichara no deportes extremos, sino trabajemos el tema de ecoturismo, y además no lo trajimos con magazine porque hicimos una encuesta con 5 pelados, y los pelados, o 10 o 50 pelados, qué sé yo, y esos pelados dijeron que el magazine era muy aburrido, entonces hagamos bien una serie de videoclips sobre ecoturismo. No sé, empieza uno a trabajar como toda esa línea. Y los otros roles son roles de producción, son roles de quien hay los mismos muchachos cómo van a organizar sus planes de trabajo, quién va a tener los recursos, es decir, cómo se va a organizar una estructura de trabajo que sea respetuosa. Si uno no hace eso último, todos van a querer ser directores. Y entonces, cada usted diga que director es Pepito o Juanita, todo el resto se va a sentir frustrado. Más que eso, lo que encontraríamos es cómo concentramos todo un equipo de gente para que produzcan un material, siempre con un trabajo pedagógico acompañado, que en este caso lo debería hacer el maestro, ¿cierto? El rol del maestro es un facilitador de la creatividad. Es como traer la creatividad y ponerlo allí, y seguirlos, impulsar y buscar y buscar y buscar, y dejar un poco de preocuparse porque el video quede, sino más bien porque el proceso sea muy bueno. Bueno, muchas gracias. Algo que usted habla de todos estos perfiles, del investigador, del creativo, y algo que se retoma de los otros aspectos que ha profundizado, es el hecho de que así haya un productor, haya un guionista, haya el que va a investigar el asunto que quiere desarrollar el estudiante, siempre debe estar transversalizado por un pedagogo todo el proceso que se haga en TV educativa. Y usted nos decía, o sea, ¿qué es lo que hace además de que porque es TV educativa debe haber un pedagogo, qué funciones tendría que tener este rol del pedagogo? O sea, ¿en qué apoya? O sea, es lógico porque es educativo, pero ¿qué cosas debe tener esta persona para transversalizar todo el proceso de los otros perfiles, los otros roles? Mira, y agradezco estar hablando con maestros que seguramente me van a entender mejor que otras audiencias. Cuando estamos hablando de un proceso de desarrollo de competencias, estamos diciendo que no necesariamente estamos hablando de meter contenidos serios y para que se aprendan las cifras y los datos, y que eso es lo que hace pedagógico algo o educativo algo. Entonces este pedagogo todo el tiempo lo que hace con los creativos y con sus ideas es ir articulándolo a un proceso de aprendizaje, que si tú quieres es un proceso de aprendizaje casi tácito, casi escondido, casi secreto, ¿sí? Del proceso en el que él va organizando esa creatividad en función de una necesidad educativa. Hagamos este ejercicio. El asesor tiene que renunciar a ser el protagonista. No va a quedar lo que él diga, ni va a decir él, ni va a hacer el cierre, ni va a decir las cosas. Él tiene que hacer es un proceso en el que empieza a decir, listo, este segmento de este dramatizado que nos inventamos, necesitamos que el tema del dramatizado sea que un niño sale de viaje con sus papás y empieza a tomar fotos durante todo el trayecto, que se va en bus de un pueblo a otro, ¿okay? Y en ese trayecto, la historia digamos, del trabajo, es que ese niño, cuando va tomando las fotos, va anotando en un librito pues lo que va viendo en cada foto, y con un comentario de no sé qué cosa. Eso es una historia boba de un programa de televisión. ¿Qué es lo que hace el pedagogo? Empieza a sugerirle a esa historia que se inventaron los muchachos,
¿Cómo puede ser muy interesante como una estrategia pedagógica? Por ejemplo, ¿qué tal si además de tomar fotos, él empieza a mandarle eso por internet a otros muchachos de otra parte y empieza a intercambiar fotos, entonces ya empieza a armar un atlas, qué sé yo? Entonces, más que ponerle peso, para ponerlo muy gráfico, más que ponerle peso, es ser capaz de volver liviano el discurso pedagógico para que se vuelva interesante y divertido dentro del trabajo. Entonces, a veces a los pedagogos nos queda difícil, porque los pedagogos vivimos de ser serios e inteligentes así y nunca reírnos. Y esa ruptura es muy importante cuando estamos hablando de medios, y hablando con jóvenes, porque ahí es donde empieza a garantizarse el éxito de una pieza audiovisual. Entonces, el papel del pedagogo es acompañar a los creativos permanentemente. Por ejemplo, ser capaces de identificar cuando los creativos están equivocando. Por ejemplo, muchas veces tuvimos discusiones larguísimas sobre si era necesario que a los creativos se les ocurriera que en este viaje del niño la mamá iba y la mamá llevaba el canasto con la comida. Perfecto. Hasta ahí uno no ve ningún problema. Pero un pedagogo dice, oiga, ¿y por qué no es el papá el que hace la comida? Pongamos al papá que cargue el canasto. Eso es un cambio pequeño dentro de la historia, pero muy fuerte pedagógicamente, porque está propiciando una reflexión alrededor del rol de la madre o la mujer y del hombre. Entonces, ese tipo de procesos son los que finalmente van a lograr que el programa sea mucho mejor. Disculpen un segundo que me dio tos. Tranquilo. Bueno, un saludo en este momento a todos los profes que están participando de la charla. Por ahí vimos al profesor Gregorio, leímos, la profe Amparo y todos los docentes que están en este momento con nosotros. Recuerden que estamos mirando todo el valor educativo que tiene el proceso de televisión. Ya vimos un recuento desde lo histórico, estamos en este momento trabajando todo lo que tiene que ver con los perfiles y por qué ese pedagogo pasa asesorando todos los perfiles y todo el desarrollo que tiene que ver con televisión educativa. También miramos cómo es de importante, profes, que ustedes se vayan adueñando de los espacios de televisión educativa que se están generando en Colombia, como es Señal Colombia, y todos los procesos que se están dando a nivel de su programación para el desarrollo de competencias en el aula. Entonces es muy bueno que empecemos a mirar todo lo que tiene que ver con televisión educativa desde una perspectiva mucho de reflexión de cómo me apoya mi labor docente. Ya estamos. Ya estoy listo. Bueno. Pero bien. Bueno, entonces estábamos hablando de ese papel del pedagogo que transversaliza los otros papeles y siempre está poniendo en la base del por qué se está desarrollando ese programa o para qué se está haciendo. Pero es sumamente importante porque en los otros programas que se desarrollan en televisión normal, no creo que haya ese papel tan trascendental, pero cuando se está hablando de televisión educativa, el pedagogo está en todas las otras funciones. Claro, y aprende de la producción de televisión, es decir, no se vuelve productor, pero aprende que hay un proceso. Mucho tiempo, digamos, encontramos que había una contradicción entre lo que decía el pedagogo y lo que decía el productor, y que esa contradicción a veces hacía que se perdiera toda la plata del proyecto. O sea, porque no se reconocía que la televisión hay que hacerla con unos ritmos y que demorarse un día más o de volver a grabar, eso genera unos costos. No, lo que se trata es de ver cómo, respetando un proceso, empieza el pedagogo a hilar, digamos, un proceso pedagógico alrededor del tema. Y el tema, en este caso, el tema del programa o de la situación que ve allí, o el mismo formato. O sea, muchas veces peleamos porque, y así lo pusimos en convocatorias de Señal Colombia, es, ¿qué tal si hacemos un reality educativo? ¿Sí? Unos muchachos en Carmen de Bolívar tuvieron un problema con que echaron a unas niñas de un colegio, las expulsaron porque las encontraron tomando costeñita en una esquina del pueblo. Y las echaron del pueblo. Y los pelados del colectivo de comunicación y de la institución se inventaron un reality en la Casa de la Cultura del Pueblo,
en el que invitaron a los nuevos médicos del pueblo, a 3 profesores, a las niñas, a la rectora. Hicieron una especie de talk show ahí, con una niña presentadora y toda la cosa. Pero alrededor de ese trabajo lo que hicieron fue realmente todo un proceso de reflexión alrededor del problema de las niñas. Lo tuvieron que volver fijo, digamos, ya se volvió un programa que pasa todos los viernes, ¿sí? Pero en ese momento lo que hicieron fue aprovechar una situación, aprovechar un medio para resolver una situación. Y eso funciona muy bien porque los muchachos dejan de entender que hay de hacer esa resistencia frente al adulto que viene a decirle cosas, sino que generan más bien una construcción, digamos, conjunta allí. Bueno. Dentro de las palabras que usted nos ha dicho, el discurso que lleva, nos ha hablado de unos modelos, unos formatos, unos géneros. Nos hablaba, por ejemplo, el modelo mexicano, japonés, brasilero. ¿Cómo se ha llevado esto? ¿Qué características tiene? Y en este momento, por ejemplo, ¿cuál es el más utilizado y cuál se está utilizando ahora en Colombia en cuanto a todo lo que tiene que ver con televisión educativa? Mira, en cada país, digamos que existe una altísima diversidad de usos de la televisión o de producción de televisión educativa. El modelo mexicano es un modelo que está pensado para un sistema educativo que tiene 2 características. Una, que es un currículo centralizado, es decir, todos los colegios dictan lo mismo a la misma hora, los mismos días, todos los colegios del país. Y la segunda es que también existen unos textos, digamos unos textos centralizados, es decir, todos los niños tienen el mismo libro de historia en México. Entonces la televisión ha servido para hacer una extensión del aula, por un lado. Ese modelo lo han desarrollado fuertemente en México, lo han desarrollado muy fuertemente en países con altos niveles de analfabetismo, como en Cuba, Cuba ya dejaron hace mucho rato, pero Cuba sigue trabajando todo el tema de educación a distancia muy fuerte, Argentina, Brasil, incluso Venezuela viene trabajando, digamos, ese tipo de modelos de televisión. La otra televisión, que es una televisión más de entretenimiento, hay gente que le llama entretenimiento, es un modelo en el que son, digamos, muy fuertes. Argentina en este momento, con un canal que se llama Paca Paca, por ejemplo, que es un trabajo de televisión infantil, Paca Paca con K, Paca con K y Paca con K, que es un trabajo muy interesante. El trabajo que se viene haciendo en Brasil es un trabajo alrededor de Edupol, por ejemplo, que me parece interesante pensar, que es un modelo de televisión cerrada, y para eso, digamos, Edupol es una empresa, por supuesto, pero si uno hace esto y lo que se inventa es un tipo de televisión a través de Skype y nos inventamos creativamente que voy a unir a 2 sedes rurales a tal hora para que en un lado hagan un experimento, los que están en la montaña hagan un experimento con las frutas de allá y los que están en el mar hagan un experimento con las frutas de no sé qué, es un uso, digamos, distinto de la televisión, es otro tipo de modelo. En Colombia los modelos más usados, los modelos más fuertes son todos, digamos, pero hay un modelo muy fuerte que es el del SENA, que es televisión instruccional, que es muy importante y muy, digamos, muy valioso de hacer. Hay otro modelo muy importante que es esta televisión como telesecundaria o televisión diseñada, que lo vienen haciendo. La telesecundaria sigue teniendo una gran vigencia en zonas rurales. Sí. Y hay otro tipo de televisión, ahí hay otros modelos, con el modelo Escuela Plus, que es un modelo que se desarrolló con DirecTV, en el que se trabajó con contenidos de Discovery en la escuela, que son unos contenidos adaptados, sí, y con algunos contenidos de National Geographic y de Microsoft. Es otro modelo interesante, se llama Escuela Plus, lo pueden encontrar, Escuela Más, sí, lo pueden encontrar también en internet. Y el modelo de entretenimiento, que es con el que vienen trabajando casi todos los programadores de televisión abierta en Colombia, es decir, los que llegan por televisión normal a la casa de uno. Ellos vienen trabajando con un modelo que es el modelo un poco que hemos desarrollado más, o que hemos hablado más aquí, que es el modelo de hacer televisión divertida, agradable e interesante, para generar procesos o para acompañar procesos de desarrollo de competencias. Cuando digo divertida, no estoy hablando de que todo tenga que ser de humor o para niños. Digamos, un magazine de discusión o un documental o cosas, digamos, serias también pueden funcionar. Lo que pasa es que tienen que ser interesantes, que uno se enganche en eso, ¿sí?
Eso es un modelo, digamos, muy extendido en Colombia y muy fuerte, digamos, allí. Y digamos que viene en emergencia con el tema de televisión digital, viene la posibilidad de otros tipos de uso de televisión que han sido, digamos, que han entrado un poco en descrédito, no porque hayan sido ineficientes, sino porque en alguna medida no le puede uno pedir a un sistema que haga todo al tiempo, sea Señal Colombia, que además tenga audiencia, pero que además cumpla todas las necesidades. Pero cuando tengamos trabajando, y lo que queremos es que el modelo nuevo de televisión digital nos permita tener también otras ofertas diferenciadas de televisión, qué sé yo, un canal dedicado a hablar con maestros de qué se puede hacer con los medios y acompañar procesos de maestros. ¿Eso a quién le importa? Pues a los maestros, pero a mi tía Eulalia, que es jugadora de parques, pues no le interesa eso, sino le interesa la novela. Entonces, si yo le llego a poner eso en el canal RCN, pues se me duerme. Entonces, hay que hacer un modelo mixto. En Colombia lo que tenemos que hacer es un modelo mixto y hacia allá vamos, en el que tengamos varias ofertas para nichos distintos. Incluso que seamos capaces de afectar, y eso lo hemos hecho fuertemente, la televisión privada. Uno empieza a ver proyectos como A Mano Limpia, por ejemplo, o proyectos como A Corazón Abierto de RCN, en el que uno empieza a meter situaciones dilemáticas que hacen que se reflexionen, por ejemplo, alrededor de temas de derechos sexuales y reproductivos, o alrededor de temas sobre la convivencia, o temas de competencias ciudadanas, digamos que de una manera interesante. Yo sí quisiera decir que en Colombia es tal vez uno de los modelos más interesantes y más desarrollados del concepto de televisión educativa. Somos vanguardia en este momento frente al tema de uso pedagógico de los medios, y vanguardia sobre todo en las ideas. ¿Dónde tenemos que llegar con mucha más fuerza? A las escuelas, a los colegios, a las sedes educativas, para que los maestros sepan mucho más qué hacer con ese tema. Allá es ese esfuerzo, y por eso es tan interesante el trabajo que viene haciendo con RedTIC, de acompañar al maestro para que tenga esa idea específica que sirve para Curumaní y no sirve a lo mejor para Pasto, pero esa idea específica es muy valiosa, y por eso es interesante, y somos, en la complejidad de Colombia, somos pioneros, digamos, en el mundo. Bien, profe Torrado, muchísimas gracias. Nos acabas de mencionar un concepto clave que para los docentes les causa bastante inquietud todavía, y es eso de televisión digital. ¿Nos puedes contar un poco eso qué es, cuáles diferencias hay con respecto a la televisión tradicional o análoga, que es a la que nos acercamos en estos momentos en todos los hogares en Colombia? Pues mira, eso es primero un cambio tecnológico, es decir, por el canal donde llegaba un canal, por el espacio, me refiero, por el tubo por donde llegaba un canal, tubo digo virtual, por el que llegaba un canal, por el espacio en el que llegaba un canal, con el nuevo modelo, porque optimiza y lo vuelve digital antes, van a pasar muchos más canales. Entonces vamos a tener muchas más opciones, digamos, de televisión digital, porque por ejemplo un canal como RCN va a tener 4 o 3 espacios adicionales, ¿sí? Esos espacios adicionales los pueden usar, el problema es cómo los vamos a usar, porque yo puedo decir, RCN ya lo tiene, o Caracol ya lo tiene un canal que es el tradicional, digamos, de ellos con todos los contenidos, pero hay un canal de telenovelas, otro tiene un canal de noticias, y en algunos casos dejan un canal de datos. ¿Qué es lo que significa ese canal de datos en el modelo de televisión digital? Que posiblemente, y eso dependerá de lo que hagamos, seamos capaces de hacer como país con ese aparato tecnológico, con esa oportunidad tecnológica, uno pueda responderle en vivo a la gente por ahí, pueda uno comprar algo, pueda uno hacer una pregunta, pueda uno parar el programa y preguntarle en vivo a la persona que está haciendo el programa alguna cosa. Es decir, hay un posible canal de retorno. En este momento en Colombia, digamos, esa es una de las discusiones más importantes en el tema de televisión educativa, es cómo eso puede servir o no para nada, porque como cualquier tecnología puede no servir, ¿sí? Básicamente ese es uno de los primeros cambios. El otro cambio importante que plantea el tema de televisión digital, aparte, digamos, de tener muchas más o de aparentemente tener muchos más canales, es el tema de poder personalizar esos canales. Es decir, al tener más canales yo puedo inventar un canal solo para mujeres, o solo para maestros, o solo para tal cosa. Ahora, la oportunidad que tenemos los maestros
que tenemos las instituciones, los investigadores y las instituciones que trabajamos alrededor de este tema, es ganarnos una gran torta de esa posibilidad, de esos canales, de esas nuevas oportunidades, para que tengamos dentro de esos nichos a nuestros maestros, por ejemplo, que tengamos a nuestros nichos, dentro de esos nichos un canal de investigadores. Yo me sueño con una televisión digital, un panorama de televisión donde haya un canal específicamente para que los que tienen que hacer doctorados y maestrías pongan ahí sus tesis. Entonces que yo me entere que el señor de la Universidad del Valle, que desarrolló la solución de la vacuna y no sé qué cosas, que haya un canal donde yo lo pueda ver, desde mi casa o desde otra parte. Pero también me sueño que, como hay varios canales, me sueño con un canal que esté todo el tiempo diciendo, como una especie de telesemana que le esté diciendo a los maestros, hey maestros, miren los Simpsons de mañana, ¿qué tal si nos inventamos tal cosa para hacer trabajo en matemáticas? Eso es una de las oportunidades que vienen de una televisión digital. Insisto, no está hecho. Eso hay que hacerlo y por eso necesitamos entre todos hagamos presión para que eso suceda. Es decir, discutamos, propongamos, hagamos cosas para que eso suceda, porque esa es parte de la discusión que se está dando en este momento. Lo otro que también nos trae la televisión digital, ya en términos reales de la casa de uno, es que nos va a traer mejor calidad de imagen, posiblemente. Es decir, la imagen va a ser mucho más bonita y que en esa medida, digamos, no sé, vamos a ver mejor las arrugas de Amparo Grisales, o vamos a ver cosas mejor, o los programas de televisión, de fútbol, qué sé yo, vamos a verlas mejor, y también las vamos a oír mejor, seguramente también van a ser mejores. Según la Comisión de Televisión, para el 72% de las personas que tenemos algún tipo de televisión por cable, no nos vamos a dar ni siquiera cuenta del cambio, porque el operador de cable va a tener que darnos, dentro del servicio, el aparatico para poder yo poder seguir viendo televisión en mi aparato de televisión normal de la casa. Los que se van a tener algún tipo de problema son ese otro 30%, que dicen ellos a partir del 2018, o sea, cuando se acabe el 2018, ya no van a recibir televisión si no tienen un aparato que se llama un decodificador o un set-top box, pues una especie de decodificador que les va a permitir que la señal que llega como datos se vuelva a imágenes en su televisor. Eso va a suceder con alguna franja de la población seguramente. Se está trabajando para que la gente tenga acceso a esos decodificadores de manera oportuna, para que los operadores de cable nos entreguen, digamos, los decodificadores de manera oportuna, y para que también el sistema educativo esté preparado para usarlo. Eso es un tema muy importante, que las instituciones y los maestros estemos preparados para ver qué podemos hacer con eso, y no que nos pase como regularmente nos pasa, que 100 años después de haber inventado el cine, todavía estamos pensando qué hacer con el cine, sino que ahora que tenemos la oportunidad de pensarlo desde antes, la televisión digital se vuelve una herramienta soñada para trabajar en educación. Profe, siguiendo esa idea que nos compartes en términos de una persona que cumple el rol de maestro, ¿qué cambio le puede significar la televisión digital? Pues bueno, como la televisión digital o la televisión análoga, cualquier uso de medios va a plantear una cosa importante, y es que sí descentra al maestro de ser la estrella del proceso. Y eso hay que decirlo, y creo que lo han dicho ustedes muchas veces, pero hay que volverlo a reiterar. O sea, el maestro deja de ser la estrella del proceso educativo y se vuelve un facilitador, un dinamizador de un proceso, un líder de un proceso más que un centro del proceso. O sea, ya el profesor no sabe más que los estudiantes. Si no, díganle a los estudiantes, busquen en Google la palabra science o ciencia, y hay, no sé, algo así como 2.000 millones de definiciones, se lo estoy diciendo porque lo hice en Google. Entonces, eso descentra al maestro, entonces eso hay que decirlo. No hay que perder la angustia para nosotros los profes de perder ese protagonismo. Lo que pasa es que nos están ofreciendo es otro protagonismo, un protagonismo más moderno, más contemporáneo, en el que no solamente se juega el mundo del conocimiento que ya tenemos, sino el mundo de la vida de los muchachos, porque ahí los medios nos hacen articular entre esos dos grandes mundos. Lo que yo esperaría, si lo logramos, y estoy diciendo lo logramos, es porque estamos haciendo todo un trabajo para que el modelo de televisión digital sea útil para el tema educativo en Colombia, es que los maestros encuentren en esa plataforma nueva más oportunidades para enseñar mejor y de manera más divertida lo que sucede, lo que tienen que enseñar.
Yo sí no dudo que los maestros en su formación y en su trabajo de investigación y en su trabajo, digamos, diario con los muchachos, han reconocido las necesidades educativas de ellos y saben qué es lo que tienen que hacer educativamente. Lo que esperamos con la televisión digital es que se vuelva una herramienta poderosísima para ellos. Estamos mirando modelos, estamos mirando opciones, estamos mirando experiencias y digamos que también estamos mirando fracasos del mundo con el tema de televisión para ver si somos capaces de lograr una transición hacia un modelo de televisión digital que le sirva a la educación en Colombia y que le sirva a los maestros cuando están en la escuela. Estamos viendo en sus palabras, en su discurso y toda su experiencia que usted le da, o sea, nos muestra la televisión educativa como algo muy importante que puede apoyar nuestra labor docente, la labor docente de cualquiera de los docentes que nos están escuchando en este momento, que tiene mucho apoyo para nuestro desarrollo en el aula. Desde su experiencia, ya retomando, ¿qué lecciones ha aprendido usted desde lo personal, desde lo profesional? ¿Qué lecciones le ha traído todo lo que tiene que ver con la producción de televisión educativa? ¿Qué cosas ha evidenciado usted que le han transformado su experiencia? Pues hay varias, mira, a nivel, digamos, de la producción de televisión, y es que necesitamos formar mejores productores de televisión en Colombia. O sea, necesitamos que el tema de la educación haga parte de la formación de los productores de televisión en las facultades de comunicación, de cine y todas esas cosas. O sea, que esa discusión vuelva allá. Eso, digamos que no es exactamente del sector educativo, pero sí es de la gente de la producción. Lo otro que también es para mí una reflexión muy importante es que el maestro es fundamental en el proceso. El maestro, al contrario de perder visibilidad o de perder, no sé, qué sé yo, algún tipo de protagonismo, lo tiene y lo debe ganar más. Todo este proceso puede ser potenciado por 1000 veces si hay un muy buen maestro. Yo decía alguna cosa cuando estaba en el Ministerio de Educación asesorando este proyecto allí, y era que más que productores de televisión necesitábamos mejores maestros. Porque un maestro hasta con una piedra hace una buena clase. ¿Qué haría ese profesor que hace una buena clase con una piedra, con un muy buen material producido, con un buen video interesante, con unas buenas fotos, con un buen sonido, qué sé yo? Entonces, lo segundo es que al maestro hay que fortalecerlo más, y los maestros debemos fortalecernos cada vez más, entrar en estas discusiones, proponer estas discusiones y reflexionar sobre nuestro rol permanentemente. Lo tercero es que estoy convencido de que la televisión sí juega un papel en la manera como nuestros jóvenes aprenden y en lo que aprenden. El 90% de los niños en Colombia empieza a ver televisión al otro día de haber nacido. Incluso hay estudios en Alemania que demuestran que los niños reaccionan ante las músicas de las telenovelas que las mamás oían cuando estaban en la barriga. Y los niños recuerdan esas telenovelas. Es decir, somos televidentes, socialmente somos unos televidentes locos, mejor dicho, toda la vida hemos visto televisión. Y que en esa medida el trabajo y el uso, el trabajo para presionar, para propiciar que haya mejor producción de televisión, mejores contenidos en televisión, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Pero el otro trabajo, que es formarnos como maestros para hacer mejores usos, cada vez más creativos, cada vez más inteligentes, y compartirlos entre muchos maestros, para que entre muchos hagamos copia linda y tengamos mejores ideas, es fundamental. O sea, trabajar el uso pedagógico de los medios en la planeación escolar hoy se vuelve imperativo. No es una opción, no es una posibilidad. Por eso peleo tanto con mis amigos profesores de universidad que prohíben los trabajos en computador, o que prohíben hacer una investigación a través de internet, o que prohíben ver televisión porque les parece, no sé, digamos de segunda. Al contrario, es cómo lo usamos, cómo lo propiciamos, cómo hacemos que eso sea parte del proceso educativo y no que se vuelva a veces en contradictor de lo que yo hago en clase.
Bien, profe Torrado, nosotros dentro de toda la experiencia que nos comparte, quisiéramos saber si ha acompañado alguna experiencia exitosa en alguna institución educativa con respecto al uso de medios audiovisuales o de televisión educativa. Ejemplos puntuales que le sirvan a los profes como referente. Bueno, hay muchos porque hay muchas experiencias muy interesantes, a ver. En Bogotá hay una experiencia en San Cristóbal, que es una zona al sur de Bogotá, donde alrededor de un programa de televisión educativa que se llamaba Chincanarama, se hizo todo un ejercicio de planeación de clase usando los programas, es decir, grababan los programas en VHS o ponían de tarea a los muchachos para ver los programas de VHS y luego la maestra los iba retomando para ir trabajando las distintas áreas de competencia que necesitaba. La normal de San José, la normal de María la Baja, perdónenme, al fin se me vino el nombre a la cabeza. La normal de María la Baja ha hecho del tema de la televisión un eje de todo su trabajo. Y allí la televisión les ha servido, tienen hasta un canal de televisión, ellos. La televisión les ha servido para trabajar todas las áreas de competencia y especialmente las áreas de competencia ciudadanas, con un énfasis importante en todo el tema de sexualidad. Tienen allí el proyecto de educación para la sexualidad como un transversal de todas las áreas, y ahí desarrollaron piezas, desarrollaron trabajos para producción, trajeron, digamos, nuevas piezas producidas sobre el tema de sexualidad, incluso trabajaron toda la televisión sobre sexualidad que hacía, la televisión mala que se hace sobre sexualidad, y la trajeron al aula y la discutieron y le hicieron un recurso, digamos, para todo el proyecto de educación para la sexualidad. Puedo nombrar también el trabajo que se hace con audiovisuales a ver, es que no me acuerdo de la institución en este momento. Bueno, en Nariño, en la institución bueno, no me acuerdo el nombre de la institución en este momento, que lo que hizo fue, alrededor de todo el tema de televisión, organizó todo el proyecto educativo institucional, es decir, dijo, hizo una evaluación de lo que se estaba necesitando. Esa evaluación hizo parte de su plan de mejoramiento, y en su plan de mejoramiento incluyeron el tema de televisión o el uso pedagógico de los medios como uno de los ejes del plan. Eso es muy importante. Si lo logran hacer de esa manera, incluso pueden empezar, como hicieron en Nariño y como están haciendo en varias partes del país, a jalonar recursos de los que llega de la misma Secretaría de Educación para financiar esas ideas que les van produciendo. Dicen ellos, si yo me invento la idea de televisión y no lo pongo mi plan de mejoramiento institucional, ese proyecto de televisión empieza a quedar por fuera de la fuente de recursos de la institución. En cambio, si soy capaz de plantear el problema de la televisión para resolver una o varias o todas las necesidades que se han detectado en la evaluación de mi institución, empiezo también a propiciar que mi proyecto tenga recursos y tenga seguimiento y haga parte del proceso pedagógico de la institución. Ese es otro proyecto muy interesante. Pues tendría que nombrarles, no sé, 200 proyectos interesantes. Pero creo que un mensaje importante es que todas las instituciones lo que han hecho muy bien es planear, hacer planeación educativa con la televisión allí. No llegaron después a la televisión después de la planeación educativa, es decir, su plan de mejoramiento tiene el componente de televisión, ¿sí? Y ahí dicen para qué lo van a usar, y eso es muy importante. En todos los casos lo planearon. Esos tres tipos de usos, digamos, son los que uno puede resumir las muchas experiencias que hay. La televisión como parte del plan de mejoramiento de la institución, del plan de trabajo de la institución, la televisión como parte de las planeaciones de clase y planeaciones curriculares, incluso dentro del aula ya, y la televisión o los recursos audiovisuales como parte de un proceso, digamos, de identificar qué necesidades pedagógicas tienen los muchachos allí. Bueno, usted nos dice que el docente que se piensa, que empieza a mirar su formación, cómo pueden tomar todo esto que tiene la televisión educativa
para transversalizar el currículo, el PEI. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones o qué aspectos puede sugerirles usted a los docentes para animarlos a desarrollar estos procesos? Porque ya nos dijo unos ejemplos en los que casi nos dice, con las herramientas que se tienen, con lo que la institución tiene, es capaz de empezar a elaborar y a transversalizar la televisión educativa en sus procesos institucionales. Entonces, dejarles como unas palabras de reflexión desde lo que usted ha evidenciado, desde su experiencia, para que estos docentes se animen a transversalizar sus procesos utilizando televisión educativa. Bueno, pues yo quisiera decir pues una cosa, digamos, muy específica, y es, maestros y maestras, es una oportunidad, la televisión educativa es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad que nos plantea retos y nos plantea necesidades de fortalecernos y necesidades de repensarnos muchas veces en lo que hacemos. Pero es una oportunidad que al final de cuentas nos va a hacer mejores maestros y nos va a hacer que nuestro trabajo, que es trabajar en la enseñanza y en la educación de nuestros muchachos y muchachas, puedan ser mucho más gratos y mucho más agradables con los mismos jóvenes, y mucho más, si ustedes quieren, significativos para ustedes y para los muchachos. En general, cuando uno trabaja con un docente que trabaja con medios, uno lo que ve es docentes más contentos porque los muchachos están más contentos, y porque es rico, y porque es divertido, y porque es interesante hacer el trabajo. Es una oportunidad para ser protagonistas en una sociedad que ahora es la sociedad del conocimiento y la información. No es la misma sociedad en la que nosotros crecimos, ni será la misma en la que crezcan estos muchachos. Entonces, pongámonos al día, pongámonos en la jugada, y juntemos 3 cosas que se saben hacer. Una, ustedes saben ser docentes, saben de pedagogía, saben de educación. Ese es un saber importante. Pero además ustedes saben planear una institución educativa. Ustedes saben cómo se planea una clase, cómo se planea un currículo, cómo se planea una institución, cómo se planea un PEI. Eso también lo saben hacer. Pongamos esos 2 saberes y juntémoslos con la creatividad, con el que sabe hacer las cosas, con el que sabe hacer una imagen bonita, con el que sabe hacer un buen sonido, y van a ver que esa mezcla, como una especie de alquimia, va a generar un proceso educativo mucho más poderoso y mucho más interesante. Yo estoy convencido de eso. Y como televidentes, que también somos, seamos mucho más inquietos. Yo a veces pienso que los maestros somos a veces televidentes demasiado pasivos. Yo creo que necesitamos ser mucho más inquietos, encontrar muchas ideas, encontrar muchos materiales y ponernos en los zapatos de nuestros muchachos cuando ellos ven televisión, para que de pronto nos acerquemos a una lógica, a una gramática, a una manera en la que ellos puedan, en la que podamos romper, digamos, esa distancia que a veces hay entre el adulto y este niño o este joven. Muchas gracias, profesor Torrado. Entonces, profes, a reflexionar nuestra labor, a tomarnos el papel de docentes, de investigadores, de todo lo que tenemos que desarrollar para poder darles a nuestros estudiantes estrategias con calidad. En este momento vamos entonces a dar paso a los docentes y las docentes preguntan. Vamos a estar mirando el chat. Ya muchos de ustedes han elaborado algunas preguntas, algunos espacios, y el profesor Torrado nos va a colaborar con las preguntas que tengan los docentes. Bien, Mara, por aquí un profe desde el inicio preguntaba a través del chat, profe Torrado, ¿cuál es el principal problema a superar en el inicio de la producción de televisión educativa en una institución? Yo creo que hay 2 problemas. Uno, un tema creativo. O sea, es el tema de ser capaces de encontrar un ambiente de trabajo en el que la creatividad y la planeación educativa se junten. Ese es un problema muy complejo, porque a veces una de las 2 cosas tiene o quiere tener protagonismo sobre las otras, y eso genera, digamos, procesos que no son tan eficientes. El otro problema es un problema, digamos, de recursos, pero ahí también, digo yo, es un problema de creatividad muchas veces. Yo creo que lo que hay que pensar es que nosotros no somos productores de televisión, no queremos serlos.
lo que queremos es ser mejores docentes, y entonces que en esa medida no nos pongamos a competir con Discovery o con MTV o con los canales, sino que hagamos lo que nosotros necesitamos hacer, y más bien si necesitamos un Discovery, pues veamos Discovery o grabemos Discovery o busquemos Discovery, sino que tratemos de pensar qué es específicamente lo que yo necesito hacer, porque lo puedo hacer con ese grupo de muchachos o con ese grupo de profes dentro de la institución educativa. No hay que volver a inventar la rueda cada vez que hacen un proyecto. Aprovechemos todo lo que hay. Eso es lo tercero que yo quiero decir. Esas dos cosas, que no prime, que tengan equilibrio entre la creatividad y lo pedagógico. Dos, que descubramos para qué vamos a hacer nosotros las cosas, o si mejor usamos unas cosas que ya están hechas y están bien hechas. Y la tercera es que pues no perdamos, digamos, de perspectiva el objetivo pedagógico, que era un poco lo que estaba tratando de transmitir. Muchas gracias. Bien, miramos el chat, por favor. Profes, este es el momento para que expresen todas sus dudas o inquietudes para que el profesor Torrado nos colabore. Vamos a aprovechar al máximo toda la experiencia y el recorrido que está compartiendo hoy con nosotros. Un momento, ya. Bueno. Aquí leo una pregunta del profe Aquiles. Él dice, ¿el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías tienen aportes a las instituciones educativas para la generación de televisión educativa precisamente? ¿Hay algún acompañamiento o aporte que puedan dar? Hay un acompañamiento, sí, desde el Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías. Se hace todo un proceso de acompañamiento a los profes de distintas y de muchísimas instituciones para que se acompañe todo ese proceso de planeación, digamos, pedagógica usando las tecnologías y los medios. No hay un aporte específicamente para producir programas, por una razón, y es porque digamos que en alguna medida se parte de la filosofía de que más que productores necesitamos mejores profes. Entonces, lo que tratamos de fortalecer es al maestro para que eso suceda. Sin embargo, sí ha habido recursos del sector educativo, invertidos allí. Ustedes saben que el sector educativo colombiano es descentralizado, es decir, que la plata no está toda en el Ministerio de Educación, sino que está en gran parte o muchas veces en su mayoría en las secretarías de educación. Por eso insisto en que las secretarías de educación, para llegar, los recursos que llegan para mejorar la calidad de las instituciones llegan por una vía, que es la Secretaría de Educación diseña un plan de mejoramiento de la calidad, digamos, regional o municipal, ¿cierto? Ese plan de mejoramiento de la calidad recoge los planes de mejoramiento de todas las instituciones educativas de su región, y si hemos puesto en el plan de mejoramiento el contenido o el proyecto de televisión o el proyecto de uso pedagógico de los medios, seguramente vamos a poder recoger recursos de mejoramiento de la calidad para hacer el programa. Ese es como el secreto del negocio, si ustedes quieren encontrar esos recursos. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos es que nos inventamos una cosa como en otro sistema y no lo ponemos a dialogar con esa forma en la que fluyen los recursos de mejoramiento para las regiones. Hay recursos invertidos en la producción de televisión educativa y recursos no solo económicos, sino también técnicos, invertidos del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías. Digamos que todas las parrillas educativas del país, educativas y culturales, son acompañadas por los dos ministerios o deben ser acompañadas por los dos ministerios. Entonces, parte del tema es cómo los ministerios recogen las necesidades educativas del país y las ponen allí. Entonces, las vuelven programas o propician que se vuelvan programas de televisión, siempre teniendo en cuenta que ninguno de esos tres ministerios es productor de televisión, sino que hay unos productores, Señal Colombia, Teleantioquia, qué sé yo, Telecaribe, que son los encargados de hacer las cosas. Entonces, digamos que hay recursos por varias vías: recursos de acompañamiento, recursos a través de los planes de mejoramiento institucional y recursos para la circulación y producción de piezas y de programas que cierran el ciclo, porque son precisamente en los que se fortalece a los maestros para que los puedan usar, para que son los programas que salen en Señal Colombia o en los canales regionales.
Bien, por Muchas aquí gracias. tenemos otra pregunta del profe Gregorio. Gregorio, y es ¿qué otros recursos nos puede recomendar aparte de Escuela Plus para realizar televisión educativa o referencias que nos puedan servir para ampliar la información? Bueno, hay recursos gratuitos muchos. Hay una biblioteca muy importante que se llama Vela, con B chiquita, como la vela de un barco, que es Biblioteca Educativa de las Américas. Es un recurso de más o menos 7.000 videos educativos que son de uso gratuito, que Excelente. son de uso libre, digamos, para los maestros, que Bien. usamos poco los maestros. Eso es muy importante. Insisto nuevamente que no solamente Escuela Plus, sino que todas las parrillas de Señal Colombia y de los canales regionales están hechas en su mayoría con acompañamiento educativo. Entonces, que miremos por ahí y expulguemos y busquemos también qué cosas están ahí, porque no nos cuesta, como maestros, no nos cuesta nada. Otro recurso importante es el portal Colombia Aprende. El portal Colombia Aprende en este momento hay alrededor en la sección de televisión educativa, van a encontrar alrededor de 1.000 y tantos programas educativos que ustedes pueden descargar, que ustedes pueden usar en clase y que además tienen guías de uso para trabajo dentro del aula organizadas por áreas de competencia, mejor dicho, está hecho para maestros que les van a servir también muchísimo para ustedes. Eso es Colombia Aprende, es www.colombiaprende.edu.co. Ve la Biblioteca de las Américas, la encuentran si lo ponen en Google. Está Escuela Plus, que es un trabajo muy interesante que se ha venido desarrollando con DirecTV. Y bueno, no, así como grandes proyectos, pues tendría que decir muchos más, pero esos tres creo que nos van a dar un poquito de línea. Bueno, muchas gracias. Hay un docente que nos pregunta, ¿el docente actualmente debe conocer los principios de producción en TV para comprender e interpretar el mensaje audiovisual y orientar al estudiante? Yo creo que digamos que son principios que no necesariamente uno tiene que ser experto en televisión para poder hacer eso. Tal vez uno se puede acercar y es muy sencillo de acercarse hoy a la información de cómo se produce un programa de televisión. Digamos que esos no es un conocimiento, digamos, encriptado allá oculto, sino que usted ponga en Google simplemente producción de televisión y le va a salir los roles de cada uno. Básicamente el rol del director, el rol del productor, el rol del guionista, el rol del investigador, el rol del fotógrafo y el sonista, por ejemplo, y el de la postproducción. Pero yo le diría al profe que no hay que hacerse digamos, yo no pensaría que hay que ser experto en producir televisión para poder usar la televisión bien o para poder desarrollar proyectos con el uso de la televisión educativa. Lo que hay que hacer es entender, digamos, grosso modo, algunos procesos de producción, que como insisto, son procesos muy estándar, digamos que no son procesos dificilísimos de entender, pero sí lo interesante es llamar la creatividad del profe de cómo eso lo puede bajar al aula permanentemente, cómo eso lo puede bajar a su relación con sus estudiantes, que ahí es donde está, creo yo, el gran reto. El reto creo que es más pedagógico que de producción, y que en esa medida, insisto una vez más, mejores maestros va a hacer que eso sea un proceso mucho más enriquecido. Muchas gracias. La reflexión entonces es a tomar lo que de cierto modo ya se está elaborando. El producir está bien y si uno se puede capacitar para hacerlo, muy bien, pero la reflexión es a tomar lo que ya está elaborado, a mirar, a explorar lo que ya se está elaborando en televisión educativa. Sí. Sí, en alguna medida sí, porque la producción es muy costosa y porque hay cosas muy buenas por ahí dando vueltas. Pero para el tema de producción yo quisiera también puntualizar dos cosas con el permiso de usted, profe. Tranquilo. Y es que producir televisión tiene dos objetivos. Puede ser tener muy buenos programas, que es un objetivo, o sea, tener buenas piezas para usar en clase. Y eso me va a implicar, digamos, tener buenos productores y qué sé yo. Pero también la producción puede ser el proceso de producción puede ser una muy buena excusa, una muy buena experiencia significativa de desarrollo de competencias, y hay 1.000 y tantas experiencias alrededor de eso que pueden ser interesantes. O sea, a veces hay que ganar el proceso y perder el producto. A veces nos queda horrible el producto, pero el proceso fue maravilloso.
yo invitaría a que miráramos la producción en esos dos sentidos, porque a veces producir demasiado bien saca a los pelados porque pues los pelados no producen bien porque no saben, pero cuando uno gana en el proceso, sí a lo mejor hace unas cosas muy interesantes y no sé, paulatinamente hará mejores piezas y mejores productos, pero que no sea ese el objetivo final, digamos, del proceso de producir. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es su visión del futuro de la televisión educativa de acuerdo con los recursos que se tienen en la actualidad y los que se prevé tendremos en los próximos años? Bueno, hay dos visiones, la más optimista y la menos optimista. La más optimista es una televisión hecha a la medida de las audiencias y hecha a las medidas de las necesidades educativas del país. Es decir, una televisión que toda en sí misma se entienda como lo que es hoy un servicio público, así sea operado por privados, por públicos, por quien sea, y que en esta medida cualquier operador de televisión en Colombia tenga que hablar con, aunque sea un pedagogo, para saber cómo hacer para que su telenovela ayude en alguna medida al proceso de educación de un niño que la está guiando. Esa es una primera cosa que yo veo como optimista en el futuro y que creo que es viable porque ya se está haciendo en alguna medida. También veo en lo optimista una televisión de nicho, es decir, que ojalá lográramos tener un canal dedicado a los maestros de básica o a los maestros, para que hablemos de las cosas de maestros. A esto le puede parecer aburridísimo a mi tía Eulalia y a mi hijo de 2 años que le parece un ladrillazo en la cabeza, pero a los maestros les parece interesante. Eso es otra cosa. Lo otro optimista que sueño es una televisión al servicio de la ciencia y la tecnología. Es decir, una televisión que además tenga canales donde se hable en serio de ciencia y tecnología, de investigación, de lo que se produce en investigación en Colombia, y que en alguna medida mi tía Eulalia tenga la posibilidad de preguntarle a un doctor de la Universidad de Valle o de la Universidad de Lovaina de Francia, oiga, ¿cómo así que ese material o ese descubrimiento que usted hizo o ese trabajo de investigación sacó esto allí? Ese proceso de apropiación social de la ciencia es una experiencia, digamos, que yo sueño también. Lo otro que me sueño es una televisión infantil fortalecida, o sea, una televisión hecha para los niños y con niños. En Colombia tenemos la responsabilidad de trabajar con niños desde los 0 años. En algunos países del mundo está incluso prohibido producir televisión para niños menores de 3 años. En Francia, en Inglaterra, porque han encontrado que hay una relación entre ver televisión muy chiquitos y el tema de sedentarismo en los niños, el tema de falta de atención en los niños, ¿sí? Yo creo que en Colombia, reconociéndonos en realidad, la televisión nace con los niños nacen con el televisor prendido, nacen con los ojos abiertos. Entonces tenemos que hacer muy buena televisión infantil, la mejor del mundo, para que este niño, bueno, lo dejó, la mamá se tuvo que ir a trabajar a los 3 meses y lo tuvo que dejar con el televisor prendido cuidándolo, que al menos tenga buenos contenidos, y eso me parece que es uno de los derroteros importantes. Y lo otro es, que eso es muy difícil, ha sido tal vez mi experiencia, es que lo más difícil es lograr hacer televisión educativa para jóvenes que los seduzca, porque eso sí que son buenos consumidores de televisión, y ha sido muy difícil, muy complejo, y creo que ahí es más un reto que para la televisión, es un reto para los productores, para los creativos y para los pedagogos, que es lo que vamos a hacer allí. En el menos optimista, que no seamos capaces de aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías, y que nos perdamos, que la educación pierda protagonismo en la discusión nacional sobre el tema de televisión. Yo creo que como maestros, como planeadores en educación, como investigadores, como universitarios, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir que la educación sea parte de la agenda de discusión del tema de la televisión en Colombia. Eso excelente. Tenemos que lograrlo, que no se vuelva una cosa, un favor. Eso es constitutivo de la televisión, toda la televisión. Miren, lo que yo digo es, toda la televisión tiene que ser educativa, pero si me pongo menos ambicioso, toda la televisión dirigida a un menor de edad en Colombia, hecha por quien sea, traída por quien sea, debe ser educativa. Eso me lo sueño, pero eso lo tenemos que hacer con ustedes, profes, con ustedes ciudadanos, con ustedes productores, con todos nosotros, entre todos como sociedad, exigir eso.
Bien, profe Torrado, muchísimas gracias. Cerramos la sección de preguntas. Le agradecemos muchísimo a los docentes que nos acompañaron en esta charla, en este espacio de formación sobre televisión educativa. De antemano le agradecemos al profe Torrado por haber dado este aporte a Rectic Colombia. A los profes les recordamos que mañana tenemos un taller sobre televisión educativa a las 11 de la mañana. Los esperamos muy activos en este proceso de formación que continúa. Recuerden que deben ir pensando en cada una de sus propuestas de innovación pedagógica, que para eso estamos trabajando aquí, para que sus instituciones educativas realmente tengan un impacto positivo a través del apoyo que pueden darnos los medios de comunicación. Sí. Nuevamente al profe Torrado, mil gracias. Gracias a ustedes y pues espero pronto volver a acompañarlos y ojalá me inviten muchas veces. Yo la próxima vez hablo más, no nos duermo tanto. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por el acompañamiento a este proceso de formación. Muy amable. Gracias. Bien. Bueno, profes, terminamos la charla de hoy con el experto, el profesor Torrado. Muchas gracias por acompañarnos y como dice mi compañera, los esperamos mañana bien activos en el taller sobre TV educativa. Que estén muy bien. Hasta pronto.